Hola, buenos días a todos. Pues quiero iniciar esta sesión leyéndoles un pequeño texto. Este fue un discurso que escribió Federico García Lorca, ustedes lo conocen, él es un escritor español. Y escribió este discurso cuando iba a hacer la inauguración de la biblioteca de su natal Fuente Vaqueros. Es un discurso bastante largo, yo les voy a leer un pequeño fragmento que puede ser una muy buena apertura para la conversación que vamos a tener hoy sobre por qué leer y escribir en nuestros países y por qué iniciar un plan de formación en promoción de lectura. Entonces inicio. No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede que de un hambriento, porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas, pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía porque son libros, libros, muchos libros los que necesita. ¿Y dónde están esos libros? Libros, libros. He aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor, y que deberían pedir los pueblos como piden pan y como anhelan la lluvia para sus cementeras. Cuando el insigne escritor ruso Fedor Dostoyevsky, padre de la Revolución rusa mucho más que Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo, entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita, pedía socorro en carta a su lejana familia. Solo decía, enviadme libros, libros, muchos libros, para que mi alma no muera. Tenía frío y no pedía agua, pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir a la cumbre del espíritu y del corazón. Porque la agonía física biológica natural de un cuerpo por hambre, sed y frío dura poco, muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida. Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los sabios más verdaderos de Europa, que el lema de la República debe ser cultura. Cultura porque sólo a través de ella se puede resolver los problemas en los que hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero falto de luz. Y no olvidéis que lo primero de todo es la luz, que es la luz obrando sobre unos cuantos individuos, lo que hace que los pueblos vivan y se engrandezcan a cambio de las ideas que nacen en unas cuantas cabezas privilegiadas, llenas de amor superior hacia los demás. Este es un pequeño fragmento de Federico García Lorca. Y bueno, nos pone a nosotros en una pregunta por qué hacemos nosotros con la lectura, qué hacemos nosotros como lectores, como usuarios de posibles bibliotecas. Tuve la oportunidad de leer algunas de sus presentaciones, las que hicieron para el año pasado para la Biblioteca Nacional. Allí me puse en contexto, mm, en medio contexto, no pude reconocer del todo cómo están las bibliotecas de sus países y cómo están los procesos de lectura ya, pero sí, pues tuve un acercamiento a esos textos y quería pues hacer este inicio con este texto porque nos pone en la mirada de la lectura como un espacio para organizar el pensamiento, para acercarnos a la cultura escrita, para ampliar los referentes culturales. Allí Federico García Lorca hablaba de la cultura y hablaba de los libros como una oportunidad para acercarse al pensamiento de un montón de unos pocos seres humanos que se han tomado el trabajo de pensar el mundo y de escribirlo, ¿cierto? Prácticamente ese trabajo es el que nos convoca cuando pensamos en un plan de promoción de lectura, en un plan en el que los libros y las bibliotecas tienen un lugar preponderante. Entonces,
quisiera que recordaran un poco los textos que les enviamos. Les enviamos 2 textos. Uno es de Silvia Castrillón, que es el derecho a leer y escribir. No sé si pudieron leerlo, si tuvieron la oportunidad de acercarse a ese texto. Bueno, no sabría si, como tienen sus micrófonos apagados, tal vez por el texto, no sé. Eh, sí, o yo solo estoy viendo a los del Salvador, de pronto que me digan sí, sí. Sí, muy bien, gracias. Eh, y a los de Bolivia, también sí pudieron leerlos, los textos. Sí, también, bien, perfecto. Entonces, bueno, el resto no los estoy viendo, pero creo que están por allí. Entonces, la idea de leer estos textos era ponernos en una mirada sobre la lectura. En principio, me interesaría que ustedes pensaran qué significa leer en sus países. No tanto qué significa, perdón, qué se lee en sus países y cómo se lee. Pero para pensar en el país, lo primero que hace es pensar en cómo lee uno y qué leen los que están alrededor, su familia, sus amigos, de pronto su círculo cercano de compañeros de trabajo. ¿Cómo ven ustedes la lectura? ¿Cuál es la presencia de la lectura en la vida de estas personas? Hola. Mm, Hola, Ezio, sí. ¿cómo estás? Están conectándose aquí los compañeros de Perú y Fíjate, de El creo que nos Salvador. escuchamos bien. Digo, Entonces le desde Honduras. comentaba, sí, Ezio, le comentaba a Honduras que vamos a escuchar a Alejandra, que es la persona que nos va a acompañar de ahora en adelante en la parte técnica. Entonces los tengo a ustedes desde el celular. Entonces, si quieren, silenciamos micrófonos y escuchan lo que vamos avanzando. También vamos a grabar la videoconferencia para que ustedes estén enterados de la parte principal de la reunión. ¿Vale? Bueno, la idea un poco también es que vayamos haciendo una organización de los micrófonos, porque sí me interesa interactuar con ustedes, saber qué piensan de los textos que leímos, qué piensan de los niveles de lectura que hay en su país, y cómo los ven, y además pensarnos para qué leer en nuestros países, ¿cierto? Entonces, no sé, quién quisiera tomar la vocería. Alguno de ustedes que nos contara. Sí, vale, entonces ya los voy a coger en orden. El primero que veo es a El Salvador, luego estoy viendo a Honduras, aquí tengo a Perú y tengo no, perdón, me equivoqué, Salvador, Bolivia, Perú y Honduras, eso. Entonces, empecemos por El Salvador, por esa sencilla pregunta de, ¿se lee en nuestros países? ¿Cómo se lee? ¿Qué se lee? Bueno, buenos días, Alejandra. Hola, soy Mario Noel, del Salvador. Hola, Leí Mario. los 2 textos. Hola, hola, Alejandra. Leí los 2 textos, primero el de William, porque es nuestro colega narrador. Lo conocimos aquí en El Salvador y dije, vamos a leer a ver cómo reflexiona alrededor del tema de la lectura. William, el texto de Silvia. Encontré tremendas interpretaciones. Cada uno, William, digamos, por los autores, por los escritores, eh, digamos, la experiencia de él como lector narrador, ¿verdad? Por un lado. Silvia, digamos, es como más académica, más científica, con el tema de estadísticas y números y políticas y todo eso. Los 2 textos interesantísimos. Me encantó un poco más lo de William porque pues nosotros al tener el contacto directo con la biblioteca nos permite, digamos, cómo nos puede apasionar un Homero frente a un escritor contemporáneo, ¿verdad? Esa es una de las grandes preguntas que nos hemos hecho siempre en las bibliotecas. ¿Qué se pide más? El texto que demanda leer la Odisea, pero no una novela de William Ospina, porque es como la vanguardia, ¿verdad? Entonces,
Por eso me gustó en gran medida el texto de William, porque es como un texto de grandes pasiones, ¿verdad? La lectura como gran pasión, la plantea William, ¿verdad? La sigue, pues uno dice, la lectura no puede estar sola, tiene que estar en un contexto más complejo, como una política pública, ¿verdad? Porque muchas veces las bibliotecas solitas, están ahí a solitas, como exóticas, allí no voy, voy a la iglesia y no voy a la biblioteca. Entonces, es como solitas. Esa biblioteca tendría su personalidad, ¿verdad? Entonces, es como la, tratando de explicar un poco los dos textos. Por un lado, William, el lector, narrador apasionado, por otro, Silvia, en la parte un poco más académica. Buenísimos textos para Mario, armar un debate, ¿verdad? Dime, em, Alejandra. quisiera que ya como nos has contado que hicieron la tarea muy juiciosos de leerla, de leer el texto, ¿cómo te pone esos textos en perspectiva el papel que juega la lectura en tu país específicamente? ¿Sí? Como tú dices a veces que las bibliotecas están un poco exóticas, es decir, están como muy separadas unas de otras, de pronto no tienen una relación en red, no están enmarcadas, no tienen un marco político o lo que sea, pensando un poco en el texto de Silvia Castrillón, pero si pensamos en El Salvador, ¿cómo es la lectura en El Salvador? ¿Para qué leer en El Salvador? ¿Qué sientes tú que es lo que tú esperarías que pasara con la lectura en tu país? ¿Y cómo ves el Bueno, estado también de lectura en tu país? bueno, lamentable. Y este punto de vista no solamente como funcionario te lo funciona, qué es lo que busca el estudiante, el público en una biblioteca pública, sino que qué es lo que lee el salvadoreño. En un estudio realizado por una universidad hace más de 10 años, el salvadoreño no termina de leer un libro, no lee, cada vez lee menos. El salvadoreño se vuelve como más escéptico al esfuerzo que requiere la lectura, ¿verdad? La tecnología se apoderó de nuestras casas y eso es como más fácil, ¿verdad? Responder el WhatsApp, el chat y todo eso, y los libros abandonados. Es preocupante porque el libro personaliza, es un amigo, lo subrayamos, le doblamos las esquinas y todo eso eh, tiende a desaparecer en el lector medio salvadoreño porque tiene la fascinación de la tecnología, ¿verdad? Entonces el libro pasa como a un plano un poco más de adorno decorativo y es preocupación, digamos, a nosotros como intelectuales nos preocupa que cada vez eh, los estudiantes eh, se basen más en Wikipedia, que es escéptica en cuanto a eso, porque es preocupante Sí, el número de visitantes a una biblioteca por un lado, ¿verdad? Y por otro, cada vez cierran más las librerías. Este país Dios, en los pues años 70 era un libro de librerías, entonces en el centro de San Salvador hay papelerías, pero no librerías, entonces Dios, es la preocupante. situación es tremenda. Pero entonces lo que nos pone es en un reto tremendo, ¿cierto? Porque vamos a formular un plan de promoción de lectura, un plan en el que, como vemos, en El Salvador no tenemos una cercanía tan fuerte con la lectura ni con los libros. Y un plan de estos pues respondería primero a, a poner sobre la mesa a las bibliotecas públicas, ¿cierto? Sí. Porque es donde, si no hay librerías, igual el acceso a los libros con compra, pues es otro nivel, no, nos interesa más una lectura que sea pública, una lectura en la que todos puedan acceder y por eso la biblioteca adquiere un valor tan importante, ¿cierto?
Entonces, bueno, tenemos ese panorama de El Salvador que no es muy alentador. Claudia, ¿quieres decir Sí, algo? solo quería agregar algo. Si bien es cierto, el Plan Nacional de Lectura lo retoma el Ministerio de Cultura o la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Educación hace algunas cosas, algunas acciones en relación a la lectura. Por ejemplo, establece un canon literario tanto para la primera infancia como la educación básica y los bachilleratos, que son ya la educación superior, siempre a nivel escolar. En el canon literario, el de primera infancia es abierto, son libros para niños pequeños. En primaria y secundaria, pues sí se incluyen algunos autores salvadoreños, autores hispanoamericanos, y la literatura universal, como dice Mario. Normalmente el ministerio establece qué libros deben de leerse por año y las escuelas, en la medida de sus posibilidades, van desarrollando este canon literario. Obviamente, las escuelas de las metrópolis lo desarrollan con mucha mayor facilidad porque tienen acceso a los libros que las escuelas que están en el área rural. Y en el universitario, si bien es cierto, se supondría de que ya el adulto universitario tiene como cierta propensión a la lectura, se ha comprobado que ni siquiera leen un libro completo, porque las universidades se han limitado ahora a establecer separatas o resúmenes sobre temas específicos y no les dan libros completos a los alumnos, entonces los alumnos leen Dios. títulos determinados de un libro o un recas público, a su vez, el adulto promedio, ¿verdad? El que tiene más dibujos, mejor. Entonces, realmente, nuestro reto Sí. es un reto bastante grande. Bien, muy bien. Entiendo el reto. Si ustedes tienen el reto de personas que no terminan de leerse un libro completo, en Colombia tenemos un nivel de lectura de 1.9. Subimos un poquito este año, pero imagínense con todo el despliegue que nosotros tenemos en promoción de lectura, en lectura tenemos un plan, una política, el tema sigue siendo difícil y tenemos a las escuelas y a las instituciones educativas jugando un papel en la formación de lectores. Pero ya miraremos más adelante qué significa enmarcarnos en una lectura escolar, ¿cierto? La lectura escolar tiene otros niveles, la lectura a la que nosotros le estamos apostando como Ministerio de Cultura y la que esperaríamos que pudiera apostársele desde el plan que ustedes van a formular, es que sea una lectura gratuita quiere decir una lectura que no pide absolutamente nada al lector, diferente de acercarse al texto, de conocer que tiene la posibilidad de leer a su gusto, ¿cierto? Pero ya lo desarrollaremos más adelante. Entonces tenemos ya más o menos un panorama de El Salvador. Me gustaría escuchar a Bolivia, por qué leer o cómo se lee en Bolivia y para qué leer en Bolivia. También a partir un poco del rastreo de las lecturas que hicimos previas a esta reunión. ¿Cómo están? Muy buenos días. En realidad, agradecerles primero que nada por el envío de los dos libros que eran de William Opina y la otra compañera que es Silvia Castrillón. Realmente ha sido una lectura muy que ha fortalecido nuestros conocimientos. Primero que nada, pude yo conocer personalmente de William que la lectura tiene que ser una necesidad como la comida que realmente cada uno de nosotros necesitamos. Es decir, como ese dato lo leías a Federico García, quien se abocaba a eso, a un espíritu de necesidad del libro y de la lectura. Sin embargo, él mismo reconoce y dice, o la señora Silvia dice, pocos se esfuerzan para poder apostar por realmente el hábito a la lectura. No es mucha gente que realmente se está enfocando en poder trabajar y fortalecer en lo que es el hábito a la lectura. Entonces, es un problema realmente que no simplemente en mi país, sino en América Latina, tal vez me atrevo a decir que en todo el mundo entero, no estamos apostando por el hábito a la lectura, con decirte que nosotros no debemos llegar con un tipo de libro a las unidades educativas o de fortalecer a todas las
comunidades educativas o a la población en general con un tipo de libro. ¿Por qué le digo? Porque el pensamiento de cada a mí me puede gustar libros de investigación, a otro le puede gustar novelas, a uno le puede gustar tal vez poesías. Entonces creo que los demás en Bolivia están conectados. Sin embargo, que Bolivia. nosotros estamos siguiendo la pregunta, ¿por qué leer y escribir en mi país? Son las preguntas que ahora debemos responder. Para eso no queremos sacar nuestras propias percepciones, es decir, como técnico de Ministerio de Culturas y Turismo. Es que Bolivia ha hecho entrevistas a Ramón Rocha Monroy, que es un escritor reconocido en Bolivia también a nivel Homero Carvalho, que también es un escritor internacional, Montoya, Efraín Yurico y Patricio Urquidi. En realidad, la entrevista de los dos preguntas que tenemos que responder hoy hemos hecho a diferentes escritores, los mismos que nos han respondido. Por ejemplo, Ramón Rocha Monroy dice, ¿por qué leemos? ¿No es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿por qué leer? El señor responde, los que saben leer tienen la obligación de practicar lo que han leído. Hay mucha soberbia, hay veces mucha soberbia de parte de los escritores. Cuando uno es escritor ya se cree a veces un ídolo, ¿no? De que, que nadie me lo tienen que pagar el pasaje, que tienen que recogerme del hotel, que tienen que llevarme a un hotel que tenga sábanas de tal marca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, él enfoca y dice que un escritor o un lector cuando lee tiene que saber practicar lo que está leyendo. Homero Carvalho coincide en la lectura, no simplemente estrategia contra lo que sabemos leer o escribir, va más allá. Sabemos que en este mundo ahorita la gente está más deshumanizada, tolerante, hay gente que discrimina. Realmente nosotros seríamos más humanos. A eso es lo que apunta Homero Carvalho. Ahora, leer es solucionar problemas, además debe crecer como personas en el marco de la humildad. Sí. ¿Cómo es el desarrollo de la lectura? Tal vez tienes alguna pregunta que nos podrías hacer, o tal vez nos estamos desfasando de la pregunta. No, me parece que está muy bien. Yo siento que cuando las manos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que tener una mirada sobre qué es la lectura, qué es leer, por qué leer, qué papel juega la biblioteca, qué papel, por ejemplo, juega la literatura. Tú has nombrado esto. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ay, qué bueno. Estamos sufriendo acá. Mario y Claudia, ¿me escuchan? Contéstenos de pronto por un chat o alguna cosa. Te Sí, escuchamos, sí. pero a ¿Sí? Máxima no le escuchamos nada. Solo a ti ¿Nada? te escuchamos. Ay, Dios. Bueno, yo creo que aprovechando que ya nos volvimos a conectar todos y que tenemos también mucha expectativa sobre lo que es la lectura y lo que podemos hablar ya del tema específico que nos compete para el plan, quiero contarles varias cosas. Que es el recorrido que nosotros hemos hecho por muchas lecturas. Hay unos teóricos de la lectura y de la promoción de la lectura que tienen una postura muy clara sobre por qué leer y escribir en nuestros países. Yo les quiero compartir esos textos pues a través mío, no los vamos a leer acá, les puedo compartir algunos de ellos por correo para que los vayan leyendo, pero quiero compartirles como la mirada que tenemos sobre la lectura, ¿sí? Entonces, de pronto si quieren tomar nota para que esto alimente también sus planes, les puedo ir contando y con eso, pues, con estas fallas de comunicación, pues me escuchan y me da mucha pena como no poder interactuar con ustedes, pero pues las circunstancias no nos lo permiten ahora. Entonces les voy a ir contando. Señor. Hola. ¿Cómo nos nos envió los textos Ginette, Alexandra? Mario, ¿cuál es su pregunta? Silvia, que así como nos enviaste los textos de William y de Silvia, también así nos pueden compartir de esa misma forma estos textos porque son claves. Claro que sí, yo se los envío. Sí, yo les hago una selección de texticos y donde se abordan estos temas que yo les voy a contar,
para que además sean soporte para su plan, pero entonces les voy a ir contando de qué van. ¿Sí? Sí, está bien. Entonces, Está bien. entonces están varios teóricos, está Jorge La Rosa, está Luis Percival Leme Brito, está Silvia Castrillón, también está Delia Lerner, María Colasanti, ¿cierto? Graciela Montes, que son personas que se han encargado de hablar sobre la lectura en diferentes niveles. Aquí lo que vamos a hablar es, ¿qué es la lectura en principio? Y nosotros entendemos la lectura en 3 niveles, Hola. en 3 aspectos fundamentales. Hola, Máxima. Antes, por favor, perdonen que les moleste, posiblemente nos hemos Tranquila. olvidado. Lo que yo quiero enfatizar en el caso de mi país, de Bolivia, ustedes y Sí. todos tienen conocimiento que Bolivia cuenta con 36 nacionalidades reconocidas constitucionalmente, ¿ya? Al inicio, tú nos mencionabas que estamos en una cultura escrita, ¿no es cierto? O sea, entonces, de eso no hay discusión alguna. Sin embargo, nosotros contamos con personas y con nuestros hermanos que hacen una comunicación de transmisión oral. Entonces, exacto. Entonces, la gran interrogante era de mi jefa y de mi directora, ¿cómo solucionamos ese problema? Porque Silvia claramente en su texto dice que leer y escribir es un derecho de los ciudadanos. ¿Es así? Entonces, yo pienso que a veces, diremos, a ver, les pongo un ejemplo, queremos hacer una sopa para que coman todos. Para la sopa lo vas a poner agua, lo vas a poner papa, lo vas a poner cebolla, lo vas a poner todos los ingredientes. Pero si no hay sal, la comida no es comida, ¿no ve? Entonces no estuviéramos en ese caso democratizando la lectura como realmente debería de ser. Aquí para mí, sal son mis hermanos indígenas originarios que no están con lo que es la cultura escrita, sino están con la transmisión oral. Entonces, ¿qué tipo de soluciones? De hecho, ¿será que estos autores que nos acabas de mencionar tal vez se están refiriendo a una cultura escrita, pero cómo ver la manera de buscar estrategias, métodos, técnicas, no sé, tal vez algunas políticas para poder fortalecer y realmente democratizar y darle sentido a esa palabra que dice que es un derecho ciudadano el acceso a la escritura y a la lectura? Eso sería. Bueno, ese es un tema bastante amplio. Yo creo que no podemos desconocer que la lectura y la escritura pasan necesariamente por la oralidad. Es decir, la oralidad es vital en cualquier proceso porque estamos hablando aquí del acercamiento con la palabra. Y la palabra oral o escrita es igualmente válida, igualmente importante, igualmente constructiva, ¿sí? Cuando hablamos de la democratización de la lectura, hablamos de la democratización de la conversación, de la democratización de la palabra oral y cómo ponerla en un escenario en la que son igualmente importantes, pero son igualmente tenidas en cuenta. Muchas veces se cree que porque hablamos de la palabra escrita, estamos desechando o negando la palabra oral, y eso no, o sea, no lo concebimos de ninguna manera. ¿Por qué? Porque justamente en Colombia también hay hay un montón y Silvia, de pronto en este texto no es tan claro porque ella no aborda aquí el tema de la oralidad, pero tenemos una claridad, y es que la palabra oral es fundamental, ¿sí? Les iba a decir que no compiten una con otra. Se han hecho estudios en donde se pregunta si la palabra escrita, si el hecho de leer desarrolla el pensamiento más, por ejemplo, que conversar con otra persona que tiene una sabiduría pues ancestral, ¿sí? O que ha sido transmitida de generación en generación, y lo que los estudios muestran es que inevitablemente el desarrollo del pensamiento crítico, de la argumentación, de la capacidad de imaginar, todas esas capacidades se desarrollan de igual manera con la palabra escrita o la palabra oral, ¿sí? No hay diferencia. La gran diferencia radica en la posibilidad que tenemos de compartir con el otro y conversar con el otro sobre aquello que nos genera dudas, que nos genera emociones, ¿cierto? Y eso se puede hacer después de leer un libro, después de que un abuelo nos cuente una historia, ¿cierto? Pero
Quisiera volver sobre el tema que les quería contar, porque allí podemos también abordar el tema de la oralidad, que es vital en Colombia también. En Colombia tenemos muchas comunidades indígenas, muchas comunidades que no tienen, que no están alfabetizadas en el sentido estricto, pero que tampoco tienen una mirada sobre la escritura como medio de recoger la memoria de sus pueblos, ¿sí? Tienen esa la oralidad como el medio privilegiado. Entonces, allí cómo se insertarían o cómo se complementarían. Yo lo que creería es que entendiendo la lectura desde los niveles que les voy a decir, no sale para nada la oralidad y la oralidad se mantiene, pero también se mantiene la escritura y la lectura. Entonces, si quieren, lo vamos dejando ahí en el tintero, no lo perdamos de vista y lo volvemos a hablar ahorita, ¿les parece? Entonces, eh, entendemos la lectura sobre tres niveles, sobre tres temas fundamentales. Primero lo entendemos como derecho, y como derecho eso implica un montón de cosas, y ya les explico cuáles. Entendemos la lectura como formación y entendemos la lectura como goce estético. ¿Qué significan estas tres líneas? En principio, entendemos la lectura como derecho porque nos permite, porque la lectura en principio es una práctica sociocultural, ¿cierto? Es una práctica histórica y en esa medida política. La lectura recoge la memoria de muchos pensadores, digo, la escritura recoge la memoria de muchos pensadores y la lectura lo que nos permite es acceder a esa memoria histórica. Es una especie de archivo histórico, ¿cierto? Pero también a través de la lectura y la escritura se han colonizado pueblos, ¿cierto? Es un elemento de poder, ¿sí? Que es inevitable, pero imagínense que solo los que detentan el poder pudieran leer y escribir no en el sentido únicamente de acceder al código y poder descifrarlo. Es decir, aquí no estamos mirando la lectura y la escritura como la capacidad de descifrar y de decodificar estas palabras que yo veo aquí escritas, o de poder poner por escrito, o poder decir, saber cómo se escribe la palabra árbol. A eso no nos referimos con lectura y escritura, no es lo mismo que la alfabetización. La lectura la entendemos como un espacio de participación en el que los seres humanos se entienden como colectivo. Es decir, una persona que lee y escribe tiene la capacidad, por ejemplo, en la biblioteca pública, tiene la capacidad de participar de una manera diferente, ¿cierto? Tiene la capacidad de acercarse a otros y poder conversar. No es que porque no escriba y no lea no lo pueda hacer, no. Lo que pasa es que las personas, siempre hemos hablado, por ejemplo, con Silvia Castrillón, se ha hablado del tema de la participación y se dice, una persona que sabe de la lectura y la escritura, o sobre todo la lectura, que la lectura tiene algo que decirle, que la lectura es una oportunidad de conocer, de imaginar, de transformarse como ser humano. Cuando alguien sabe eso y decide que no quiere leer, esa es una decisión consciente, ¿cierto? Y en esa medida que es consciente, entendemos que es un derecho, que lo comprende como derecho, pero que no hay ningún problema, no quiere hacerlo. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestros países? La gente sabe que tiene o no sabe que tiene la lectura y la escritura, no sabe las posibilidades que la lectura y la escritura le brindan, no las conoce, no, y entonces no puede decidir conscientemente, no está decidiendo conscientemente si lee o escribe, ¿sí? Entonces, cuando una persona sabe lo que le dan los libros, lo que los libros le ofrecen, lo que los textos escritos le ofrecen, ahí puede tomar una decisión. En esa medida, hablamos de la lectura como una posibilidad política cuando decimos estamos democratizando los bienes culturales, los bienes que son de todos los seres humanos, seamos indígenas, negros, seamos blancos, amarillos, seamos de donde seamos, cuando tenemos acceso a la cultura escrita, tenemos acceso a una cantidad de pensamiento que se ha producido en el mundo, que nos pertenece porque somos humanos y somos un colectivo, ¿cierto? Es así como, digamos, nadie, y tú lo decías, Máxima, nadie niega que necesitamos salud, ¿cierto? Nadie pone eso en duda, que necesitamos servicios públicos, que necesitamos vivienda,
necesitamos agua, pero cuando se trata de bienes culturales, eso pasa de largo, nadie lo reclama. Nadie dice necesitamos lectura, de lo que nos hablaba Federico García Lorca, necesitamos libros, necesitamos acceso, necesitamos poder conocer, acceder al conocimiento humano. Nadie se lo pone, nadie se lo pone en cuestión. Es curioso, en nuestros países pasa eso, pero todos sabemos que la escritura nos ha permitido acceder a una cultura que es muy antigua, ¿cierto? Que nos pertenece a todos y que deberíamos tenerla, a la que deberíamos tener acceso por igual. Uno diría, sí, tenemos acceso por igual porque muchos leen y escriben y hay libros por todas partes, pero no todos saben que eso es importante, ¿sí? Todos sabemos que tener un seguro social y tener salud es importante. Eso no hay quien lo dude de aquí a Cafarnaún, ¿cierto? Pero frente a los libros, frente a la lectura y frente a la escritura, sí hay, es un bien cultural vital. Y mientras no sepamos que eso es un bien cultural, en esa medida no está democratizada la lectura y la escritura. Entonces, partiendo de ese hecho, eh, nuestros planes deben responder políticamente, o sea, deben tener una mirada política, ¿cierto? Y la tienen, por lo menos el colombiano, el plan del área de formación de la Biblioteca Nacional tiene esa mirada política sobre la escritura y es sobre la lectura, perdón, y es que necesitamos democratizarla, necesitamos ponerla al acceso de todos, ¿sí? Mm, entendiendo la lectura además como un instrumento de organización del pensamiento y de transformación individual y social. La conversación, y ahí es donde entra la oralidad, es vital en los procesos de lectura, es vital en la lectura. Yo puedo leer individualmente y puedo leer esto yo solita y seguramente me alimentaré mucho como ser, como individuo, ¿cierto? Pero en la medida en que los textos escritos, los textos orales se ponen en discusión, se ponen en conversación con otros y encontramos un lugar para participar de esas discusiones, en esa medida la lectura ejerce una fuerza social muy importante, ¿sí? Cuando tenemos el conocimiento y podemos acceder a él todos de manera igualitaria, pues tenemos la oportunidad de participar, de transformar nuestro pensamiento o no necesariamente de transformarnos, pero sí de hacer una incorporación en nuestra vida de otros aprendizajes, ¿cierto? Mm, por eso la lectura no es un fin en sí mismo. Nosotros no proponemos, porque sería muy vacío decir, no, es que proponemos leer porque leer es importante. La lectura por la lectura. Lo importante es que lean un libro, ¿cierto? No. Y lo decía William Ospina allí en el texto que ustedes leyeron y también Silvia Castrillón. Decían, finalmente lo importante no es que alguien se lea un libro, lo importante es que la gente empiece a sentir que la lectura, no que los libros, que la lectura es un espacio de compañía, un espacio de construcción y que lo sientan vital en su vida, como sienten que es vital el agua, como sienten que es vital la comida, como sienten que es vital el aire que respiran, ¿sí? Y la lectura entendida también, bueno, esta es una mirada que es bastante radical y que se discute mucho, y es que entendemos la lectura también como la lectura de la palabra. No diferenciamos la palabra lectura de la palabra interpretación, por ejemplo. Decimos es que podemos leer el cielo, podemos leer las nubes, podemos leer la sonrisa de un niño, ¿cierto? Pero finalmente eso no es lectura en el sentido estricto de la palabra, ¿sí? Cuando hablamos de lectura, hablamos de lectura de textos, acercamiento a las palabras. Y las palabras nos acompañan toda la vida, ¿cierto? La palabra a veces como la manejamos, desde el momento en que decimos mamá, la palabra nos acompaña, ¿cierto? Por el resto de nuestras vidas, a veces pasa tan desapercibida que no reconocemos su importancia. Y entonces lo que hacemos con la lectura es volver a reivindicar el valor de la palabra, ¿sí? Podemos decir que interpretamos el cielo, que interpretamos las nubes, que interpretamos el sonido del agua, ¿cierto? Pero eso no es lectura en sentido estricto y por eso nos remitimos a los textos escritos, a los textos orales, al acercamiento con la palabra como tal. Por supuesto, es
es política la lectura, tiene un sentido político, es un derecho, en la medida en que nos permite el acceso a la información y al conocimiento. Claro, alfabetizarnos, poder leer en el sentido estricto, pues nos permite acercarnos a la información, pero en un mundo tan atiborrado de información como en el que estamos, una lectura crítica, una lectura que, que nos alimenta, que nos enseña, es una lectura, por supuesto, que tiene muchísimo más que decirnos sobre cómo nos enfrentamos a la cantidad de información que nos está llegando por todas partes, ¿cierto? Y porque hay mucha información pues, que es nefasta o información que es mentirosa, ¿cierto? Y eso lo encontramos en todas partes. Parte del ejercicio que hace la escuela, por supuesto, es formarnos para que seamos seres críticos, ¿cierto? Pero la biblioteca allí tiene un papel importante también porque sabemos que la escuela mmm, no ha podido responder frente a esa necesidad tan grande que es la lectura. ¿Por qué? Por una parte porque leemos obligados muchas veces en nuestro colegio. Yo fui de las que leí obligada muchos textos y no por eso me desentendí de la lectura, pero muchos chicos sí lo hacen, ¿sí? Muchas personas en nuestras comunidades, cuando van al colegio lo obligan a leer el Mío Cid, aquí en Colombia se lee el Mío Cid, no sé allá cuáles serán los textos canónicos que ponen a leer a los chicos, pues uno se estrella contra un lenguaje difícil, uno se estrella contra un montón de cosas y hay gente que no es capaz de no puede hacer el esfuerzo, no, no quiere hacerlo, ¿sí? Y los profesores no es que nos ayuden mucho a decir, a motivarnos a leer, sino que si no lee le pongo mala nota, si no lee pierde la materia, ¿cierto? Y entonces leer se vuelve un asunto como de adultos, un asunto que no tiene nada que ver con nosotros, un montón de textos que no nos dicen nada, que no nos comparten nada, que no nos enseñan nada y que por el contrario lo que hacen es fastidiarnos, nos ponen un peso encima y no queremos volver a acercarnos a un texto escrito, ¿cierto? Entonces, una lectura con sentido, una lectura que es gratuita, y por eso les hablaba hace un ratico de lo gratuito, es una lectura que es mucho más amable, es decir, entra mucho más fácilmente, pero eso no quiere decir que la lectura sea fácil. La lectura implica esfuerzo, esto es inevitable. Pero bueno, ya ahorita les hablaré del esfuerzo también. Y bueno, entonces ya entendimos, ya abordamos un poco esto de la lectura como derecho, todo lo que implica entenderla en un marco político. Esto es vital, ¿sí? Para nuestros planes, los planes que vamos a armar. Y es entender la lectura en ese margen amplio, pero también muy claro de que la lectura es un derecho, nos permite formular unos planes muchísimo más acotados, ¿sí? No es cualquier cosa, no, es el acceso a la palabra, es el acceso a la información, es el acceso al conocimiento, pero es la democratización de ese acceso, ¿cierto? Es la posibilidad de participar realmente en un bien cultural básico y vital, ¿sí? Es más o menos eso cuando hablamos de la lectura como derecho. Hasta allí de pronto hay alguna duda, alguna pregunta, porque voy a abordar el siguiente tema. No sé. Hola, hola, ¿qué Hola, tal? ¿Qué ¿cómo tal? Qué estás? gusto conocerlo. Nosotros Un aquí gusto decimos también. un jayaya. Yo soy, ¿Cómo? antes que boliviano, soy mara de los pueblos originarios acá de las 36 naciones, no, civilizaciones podemos decir, que va más allá. Eh, Importante lo que dices, es muy importante. Tenemos que quedar en claro de que acá las culturas más importantes son el aymara, el quechua y el tupi-guaraní. Yo soy aymara, lógicamente dentro de la cultura tenemos bibliotecas que son quipus. Los quipus, los quipus son una especie de libros con flores que nuestros abuelos nos han dejado. Es importante esos libros, ¿dónde los ubicamos? Es decir, están en etapas de investigación.
tenemos un gran líder, Germán Chuchuaca, que está descifrando lo que es esos quipus, decimos nosotros, que apareciera lo que los textos así escritos, había ya eso. ¿Qué es eso? También es, nosotros decimos lo que es la pintura de lo que están ahí en cerámica, la fotografía, también está. Eso es de los tejidos, en tantos lugares maravillosos que hay aquí en Bolivia, están ahí escritos y nos dicen siempre algo. Y una cosa importante, porque tenemos la razón, se lee más con el corazón, con el sentimiento, con el ajá que tenemos aquí. Ajá. A ver, ¿cómo podemos una vez que hablamos la parte, digamos, técnica o inconsciente de nosotros cuando ya se lo aprende, digamos, las letras, todo eso, ¿no? En la escuela. Pero después ya se viene la Sí. parte consciente, ¿no ves? La parte consciente donde ya puedes tener la capacidad de abstracción, de razonar. Entonces, nosotros decimos de que la parte de los pueblos originarios de este lado es más leer con el alma, con la razón. Porque no nos olvidemos también dentro de la razón, dentro del cerebro tenemos dos lados, un hemisferio izquierdo y un derecho, uno es lo lógico y otro es lo creativo. Entonces, apuntamos más al ajayo, al sentimiento, al vivir bien. Nosotros decimos, jamaña, yo voy a leer es disfrutar, es felicidad. Tenemos que apuntar a eso. ¿Cómo podemos llegar a eso? Que sea algo divertido. ¿Cómo podemos llegar? Y eso lo que hacían los pueblos originarios, se divertían con sus quipus, con sus pinturas, tejidos. Qué maravilla, ¿no? Entonces, yo apunto a eso, es decir, leer, buscar algo divertido que sea su tamaño, lo decimos aquí, el vivir bien. A eso tenemos que. O Sí, Aymara, de de los acuerdo. pueblos originarios, yo les digo de todo corazón, y Jayaya, felicidades, qué lindo conocerlos a la distancia. Y Sí, un gusto. Bueno, muy bien. Muchas gracias por tu intervención. Yo creo que, bueno, ahorita has abordado algunos puntos que voy a tratar más adelante, el tema de lo que hablaba un poco William Ospina de la felicidad, pero que implica un acceso al goce estético, que es la tercera parte de estas tres que configuran lo que es lo que entendemos y en lo que estamos trabajando cuando hablamos de lectura. Entonces, continúo. Entonces, bueno, como derecho, y miren que ahí tienen un marco súper serio que tiene un poco que ver con todo ese texto de Silvia Castrillón, digamos que el rastreo que hace ese texto nos permite identificar esa lectura en su sentido más serio y más estricto, ¿cierto? Luego viene la lectura como formación. Cuando hablamos de formación, pensamos siempre en la escuela. Y pensamos en la escuela porque la escuela nos ha enseñado que los niños deben aprender ciertas cosas. Aprender a sumar, a restar, deben aprender a escribir de cierta manera, deben tener unos conocimientos. Cuando entran al colegio no saben algo y cuando salen del colegio ya saben un montón de cosas, ¿cierto? En eso pensamos cuando pensamos en formación. Jorge La Rosa, que es el teórico que habla de la lectura como formación, plantea que empecemos a quitarnos esa mirada de la formación como algo tan cuadriculado, ¿sí? No debemos esperar que la lectura nos enseñe algo en particular. La lectura no es para enseñar valores, la lectura no es para enseñarle a la gente a ser mejor, la lectura no es la salvadora del universo, no. La lectura es un proceso formativo. ¿Y es un proceso formativo en qué sentido? Implica pensarla como algo que nos constituye y que nos ayuda a ser lo que somos.
¿Cómo así? Cuando uno lee y entender la lectura como formación implica pensar que los textos pueden transformar, incluso deformar lo que somos, ¿sí? En el mejor sentido de la palabra deformación, ¿sí? No, no es que vamos a ser personas malas después de leer un libro de vampiros, no, ¿cierto? Sino que algo en nuestro interior cambia. Entendemos, cuando entendemos la lectura como formación, estamos apuntándole a una relación íntima con el texto escrito, ¿cierto? Una relación en la que hay una transformación interna. Y esto es mirar la lectura como algo profundamente importante en la vida, pero que implica una relación amplia y a largo plazo, ¿cierto? Seguramente muchos hemos leído cosas que no nos han transformado internamente, pero, por ejemplo, en mi paso por la universidad, todos los textos que yo leí, ¿cierto? Me hacen ahora quién soy yo. Todos los textos académicos, pero también toda la literatura que he leído, todos los textos teóricos sobre lectura han transformado muchas cosas en mí y es porque tengo una relación con la lectura muy fuerte, ¿sí? No es solo mi trabajo, la lectura para mí es mi convicción de vida, ¿sí? Y por eso es que yo estoy trabajando en lo que estoy trabajando, ¿sí? Entonces, para mí la lectura tiene ese sentido formativo en la medida en que me ha transformado internamente, ¿sí? ¿Esto qué implica? Cuando hablamos de transformaciones, Jorge La Rosa nos dice, pensemos que la lectura es conocimiento, ¿cierto? Pensemos en la lectura como imaginación. Cuando pensamos en estos dos conceptos, a veces cuando pensamos en la imaginación creemos que es algo por allá externo, que está fuera de nosotros y que nos invita a volar, ¿cierto? Aquí se han hecho campañas en Colombia de leer es volar, diviértete con la lectura, leer es placer. Y sí, la lectura es placer, es diversión, pero la lectura implica también un esfuerzo que no mucha gente está dispuesta a hacer. Y mirar la lectura en ese sentido, pues nos hace conocer también que la lectura no es tan fácil como nos la pintan, ¿sí? Y como no es tan fácil, pues hay que trabajarle fuertemente. La escuela ha hecho un tanto, pero la biblioteca tiene que hacer otro tanto. La imaginación, cuando pensamos que la lectura desarrolla nuestra imaginación, de lo que estamos hablando es que la lectura desarrolla nuestra capacidad de pensar y producir a través del lenguaje. Los textos orales, por supuesto que hacen ese mismo ejercicio. Cuando un abuelo nos cuenta un mito, una historia de sus antepasados, ¿cierto? Nos está llevando a que nuestro pensamiento imagine cosas, pero no es que imagine y vuele por allá, sino que nos remite a pensarnos el lenguaje, o sea, inconscientemente. Eso sí, no es que uno dice, estoy pensando sobre el lenguaje, no, pero sí está ayudándonos a articular en nuestra mente, en nuestra cabeza, articular las palabras y articularlas en pensamientos. Y esa imaginación produce pensamientos, produce una relación con el lenguaje y sí hay un desarrollo allí de muchas cosas. Por eso la lectura transforma, ¿sí? Por eso hablamos de la lectura como transformación, porque hay allí en nuestra cabeza moviéndose un montón de ideas, ¿cierto? Y la imaginación nos permite eso, conocer nuevas cosas nos permite eso, y por eso hablamos de la lectura como formación. Hay teóricos cuando hablan del pensamiento, lenguaje y realidad, es como una triada que siempre está cuando hablamos de nuestra relación pues de esta relación, esta capacidad nuestra de articular en palabras, ¿cierto? Tiene que ver con el lenguaje, con nuestro pensamiento y con nuestra realidad. Cómo la realidad se transforma y cómo lo que somos en la realidad hace que pensemos de tal manera y hablemos de tal manera. Eso es un triángulo, pues es una teoría que yo no les voy a explicar ahorita además porque no soy experta en ese tema, pero sí entiendo perfectamente cuando hablo de lectura la relación que ejerce sobre nuestra realidad y sobre nuestra capacidad de pensar y sobre nuestra relación con el lenguaje. Es complejo,
pero nos pone en una situación en la que la lectura es mucho más que diversión solamente, aunque lo es, ¿sí? Miren, yo disfruto muchísimo leer. Un domingo a veces me pongo a leer la última que me leí y que se los recomiendo profundamente, que uno no lo ha leído tanto, es Pinocho. Pinocho es un texto eh, que todos conocemos, todos sabemos que Pinocho se le crecía la nariz cuando decía mentiras, pero cuando uno va a leerse Pinocho, en realidad ve que a Pinocho se le crece la nariz, sí, pero eso no es lo fundamental de Pinocho. Pinocho se le crece la nariz unas 2, 3 veces en el libro, es una novela corta que se puede leer fácilmente. Me reí muchísimo, me divertí muchísimo, pero además entonces, como mi trabajo es esto de leer, pues me ponía a pensar, bueno, uno puede leer con los niños este texto, cómo leerlo con los niños, porque es una novela larga, entonces me pongo en otras discusiones y en esa medida la lectura para mí puede ser formativa, pero también es divertida, ¿sí? También es diversión y eso no le podemos quitar ese sentido. Lo que pasa es que nosotros como formuladores de un plan, como las personas encargadas en nuestros países de establecer acciones en favor de la lectura, tenemos que pensar también en cómo la lectura puede ser un espacio formativo y entender que la lectura sí es conocimiento, es imaginación, pero también es esfuerzo y también transforma nuestras realidades, ¿sí? Las transforma de alguna manera. Entonces, allí para tratar ese segundo punto. Para tratar el tercero, que es el goce, sí, pensé que alguien quería decir algo, creo que no. Goce estético. Ya ese tercer punto. Allí entra la literatura, por supuesto. La literatura es un derecho también, creo yo. Hay un texto que se llama La lectura como derecho. Voy a ver si se los puedo pasar en PDF para que la literatura como derecho, que es muy bonito porque habla de cómo finalmente nos configuramos también a través de las historias, de los cuentos que nos han contado, ¿sí? Y la literatura es un cuento, es una historia, ¿cierto? Y nos permite acceder a una manera de contar que es muy especial, ¿sí? Pero entonces, bueno, en general, la lectura como goce estético nos permite identificar a la lectura como ese espacio en el que accedemos al arte, a la sensibilidad humana, ¿cierto? A todas esas producciones humanas, estéticas, eh, que, que nos han transformado, que han transformado el universo, o sea, a nuestro mundo, no al universo, a nuestro mundo, ¿cierto? Muchas de las personas que se han dedicado a hablar de la lectura, del valor de la lectura, son grandes lectores de literatura, ¿cierto? Y reivindican ese papel que tiene el compartir la memoria, el compartir los saberes y las tradiciones a través de los textos. ¿Sí? Ese placer que nos produce, del que hablaba William Ospina, William Ospina dice, es un placer, es una compañía, es una felicidad leer, ¿cierto? Ese goce estético, a eso nos referimos también, eso no nos lo puede quitar nadie y no lo podemos desligar de la lectura. El goce estético es vital. Pero ¿qué entendemos pues por el goce estético? ¿Cierto? Es como ese impacto que tiene sobre nosotros esas producciones sensibles de un montón de gente que trabaja en lectura y en escritura, ¿cierto? Pero además es eso que nos impacta, que nos hace sentir, pensar. Por supuesto, el goce estético no se refiere solamente a, a la sensibilidad, sino también al pensamiento. Mm, y es esa respuesta emotiva que tenemos hacia el arte, ¿cierto? Entonces, inevitablemente la lectura, los textos escritos son arte, ¿cierto? Jorge Luis Borges dice que hemos construido un montón de herramientas que son una extensión de algo nuestro, entonces se han construido instrumentos musicales y entonces ellos nos ayudan con las manos a trabajar el pensamiento musical que tenemos. Se han creado herramientas para poder trabajar una pala, ¿cierto?
pero que el libro es esa extensión del pensamiento. Es la extensión, es eso que podemos materialmente tener como la extensión de nuestro pensamiento. Y en esa medida, el texto escrito y bueno, y también los textos orales, porque también son producciones del pensamiento y más en estas culturas indígenas en las que tienen la oralidad tiene una función tan importante y la memoria tiene una función tan importante para poder transmitir y volver sobre esos textos y reelaborarlos. Eh, pues estos textos se vuelven arte, ¿cierto? Son arte, inevitablemente son arte. Y la lectura pues nos permite acceder al lenguaje como arte. Entonces también son placer, son diversión, eso no lo podemos negar, pero no todos tienen acceso a esa diversión, no todos lo conciben como diversión, ese es el asunto, ¿cierto? Y pues nuestra labor en la promoción de lectura especialmente, lo que nos permite hacer es que esos textos tengan algo que decirle a las personas a las que lleguen. Muchas veces lo que sentimos es, a mí qué me tiene que decir Federico García Lorca, ¿quién es este? ¿Sí? Que eso es lo que pasa con los chicos cuando se acercan a un texto, como, ¿quién es este? ¿Qué me va a decir? ¿Cierto? ¿Qué voy a aprender yo de él? Pero cuando leen, por ejemplo, la Casada Infiel, que es un texto de un poema muy conocido en el que un chico se lleva a esta mujer al río pensando que era soltera, pero tenía marido, y va y la besa, y cierto, y la desnuda y tal, y eso cuenta el poema, uno dice, ah, mira, esto tiene que ver con la vida, esto no es un poeta por allá imaginándose quién sabe qué cosas y vino la musa de la inspiración y lo iluminó, no, fue seguramente que sufrió y padeció un amor con una chica. Bueno, Federico García Lorca era homosexual, pero igual recoge una mirada sobre el mundo, ¿cierto? Y por eso lo decía Jorge Luis Borges, un hombre somos todos los hombres, todos hemos pasado por el amor, por el desamor. ¿Quién aquí no se ha enamorado y no se ha desenamorado alguna vez o no ha sufrido por amor? Todos, ¿cierto? Y eso es lo que hacen los artistas y eso es lo que encontramos en los libros, que es finalmente la vida humana. Y accedemos a esa vida humana a través de otras historias, a través de otros. ¿Quién no se conmueve cuando un amigo le cuenta que está sufriendo y le cuenta la historia de su amor, ¿cierto? ¿Y quién no se puede conmover leyendo un libro que habla sobre un tema similar? Entonces, ahí entendemos también esto como goce, como la lectura como goce estético y la lectura como acceso inevitable a la literatura, ¿cierto? Que es un elemento vital para nuestras vidas también, que son eh, las historias y las vivencias humanas. Entonces, ya tratando estos tres temas, mmm, podríamos preguntarnos entonces por qué el papel de la biblioteca pública, por qué yo hablo tanto de las bibliotecas, por qué les vuelvo, insisto, y ustedes que trabajan allá también en sus bibliotecas saben que la biblioteca es un espacio privilegiado de formación en lectura. La escuela es muy diferente a la escuela, ¿cierto? Y allí, ¿en qué radica su diferencia? La diferencia entre la biblioteca pública y la escuela es que la lectura en la biblioteca pública es gratuita. Usted no le va a pedir resúmenes al niño, usted no le va a dar notas, usted no le va a decir si lo que leyó está bien o mal, usted no le va a decir si su interpretación es correcta o incorrecta. En la biblioteca pública, usted se acerca, lee lo que quiere, si están en una sesión de lectura en voz alta, se acerca, si quiere hablar, habla, si no quiere hablar, no habla, si quiere poner cuidado, pone cuidado. Entonces, eh, allí es gratuito el ejercicio, pero también es iluminador en la medida en que te están presentando textos que no conocías, ¿sí? Textos muy bien seleccionados. Por eso la biblioteca es un espacio privilegiado. En el colegio te dicen que leer. En la biblioteca tienes una estantería llena de libros, un bibliotecario que se esfuerza, que debería esforzarse, que eso es en lo que trabajamos también cuando pensamos en un plan de formación, y es formar a los bibliotecarios. Ese es un trabajo inevitable, ¿cierto? Aquí en Colombia tenemos bibliotecarios a los que no les gusta leer, bibliotecarios a los que no les gusta su trabajo, que no saben tratar con niños, con jóvenes, con adultos, eh, pero eso no implica que no puedan aprender y nosotros
reivindicamos todo el tiempo esa esencia humana y es la del aprendizaje. Todos somos sujetos de aprendizaje, todos. Incluso estando viejos, teniendo 70 años, todos podemos aprender cosas nuevas, ¿cierto? Necesitan es la motivación una acción que sea muy asertiva, ¿sí? Que dé en el punto. Y por eso, pues Colombia se ha venido formando mucho en tener promotores de lectura. Tenemos muchos promotores de lectura que tienen una relación con los libros súper estrecha y que pueden enseñarle a otros a tener. Por eso, para sus planes de formación, para el equipo que ustedes deberían conformar allá en sus países, deben pensar primero en gente que le interese dos cosas. Una, gente que sea lectora, que conozca de cerca la relación que tenemos con los libros y la lectura, que la conozca de cerca, que la viva, la sienta, ¿cierto? Pero por otro lado, personas que le interese trabajar con las comunidades, ¿cierto? Que tenga un compromiso político y social con su país. Porque hay grandes lectores, y créanme que por ser lectores no son mejores personas, porque conocemos muchísimo, ¿sí? Y la lectura en eso no es que nos salve. Ay, no, los que son lectores son buenos. No, 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 no. Ni la lectura no es buena ni mala en sí misma, eso depende mucho de la persona a la que nos acerquemos, ¿cierto? Por eso, para conformar esos equipos, yo sí les recomiendo especialmente buenos lectores, gente que conozca y haya sentido en carne propia la vitalidad, lo que producen los libros, pero gente también que le interese la gente, que le interese trabajar con la gente, que quiera lograr transformaciones en su país. Esas son dos cosas vitales. Y nosotros pues nos hemos esforzado mucho por encontrar ese tipo de personas para que trabaje con nosotros. Entonces, bueno, las bibliotecas públicas, entonces, como ese espacio privilegiado de formación, en el que la lectura es un eje central. La lectura no es un servicio. Ustedes conocen, las bibliotecas tienen como 10 servicios. Entonces está el servicio de referencia, el servicio de préstamo externo, tienen el servicio de acceso a las tecnologías, tienen el servicio de lectura en sala, pero el servicio, y uno de ellos es el servicio de promoción de lectura, ¿cierto? Ese servicio de promoción de lectura es el eje transversal del trabajo de la biblioteca, porque la biblioteca recoge, es un depositario, ¿cierto?, de todo ese conocimiento que se ha condensado a través de los libros, ¿cierto? Pero también es ese espacio privilegiado en el que la comunidad puede participar, puede ser un lugar de encuentro, es un lugar de encuentro, ¿cierto? En el que se acentúa la comunicación humana, en el que la comunicación es un eje vital también, pero a través de la lectura. Que entonces en comunidades orales, ¿cómo funciona esto? Hay textos orales, hay abuelos que pueden participar, que eso pasa mucho aquí en Colombia también, los abuelos, las personas que saben muchas historias van a las bibliotecas y les cuentan a los más jóvenes las historias que conocen, ¿cierto? Las historias que han pasado de generación en generación, y la lectura puede jugar un papel ahí, yo creo que importante, y es, tenemos la necesidad de saber quiénes somos, qué nos ha constituido como comunidad, como grupo cultural, ¿cierto? ¿Qué nos constituye? ¿Cuál es nuestro pasado? Pero también tenemos la oportunidad a través de los libros de conocer otras cosas, de conocer otras culturas, otras maneras de pensar, de sentir y ponerlas a discutir con nuestra propia mirada sobre el mundo. Esa es la ventaja que tenemos, ¿sí? Sobre todo en en países donde hay tanta diversidad cultural, ¿sí? Y es hay diferentes posiciones. Conozco culturas indígenas que no tienen interés en conocer otras, lo que viene de afuera, no les interesa Occidente, no les interesa conocer qué le tiene que decir Occidente. Pero hay otras que tienen una apertura y dicen, yo quiero conocer, yo quiero saber qué se produce, cuáles son las historias que mueven a estas personas que están allá en el otro continente, ¿sí? Sí les interesa. Hay otras que no, pero entonces no tiene que interesarles necesariamente, pero sí, si estamos, que nos interesa nuestra cultura, entonces sí hay mecanismos para leer sobre nuestro país, para conocer qué
qué pensamos de nuestro país para conversar. La conversación se vuelve vital. Y allí paso a mirar el tema de la promoción de la lectura. ¿Cómo promover la lectura en nuestros países? ¿Cierto? Esa es una pregunta vital. ¿Cómo la promovemos? Primero, ya que entendimos la lectura como derecho, como goce estético, como formación, como acto político en todo su esplendor, es un acto político y la promoción de lectura es un acto político, ¿cierto? Ejercido desde la biblioteca. Nos pondría en la posición de entender que la promoción de la lectura, pues lo primero un principio que la orienta es que brinda el acceso a todos, ¿cierto? En la biblioteca se brinda acceso a todos y la promoción de lectura debería poder ofrecer, tener una oferta para todo tipo de públicos. Eso es un ideal, ¿sí? Hay bibliotecas públicas en Colombia en las que hay 1 o 2 programas de promoción de lectura y los 2 son para niños, ¿sí? Pero bueno, están llegando a una comunidad, eso depende mucho de las características del bibliotecario, de los libros con los que se cuente, ¿sí? Digamos que en el plano ideal, en la promoción de lectura sería una oferta de programas de lectura para todos, desde el más pequeño, desde los niños, que incluso hay programas de lectura para personas para mujeres embarazadas, entendiendo que son programas de lectura para niños que están en crecimiento, ¿sí? Para bebés, desde ahí hasta los más abuelos, ¿cierto? Entonces, bueno, eso por un lado. Lo segundo es la promoción de la lectura, lo que implica es llevar los libros, las historias a la comunidad. Una comunidad que no sabe, que no conoce, y eso pasa en nuestros países. No tenemos una lectura para todos. La lectura no es para todos. Primero porque no hay alfabetización, pero incluso una persona que no está alfabetizada, que no sabe descifrar el código escrito, puede acceder a la lectura. ¿Cómo? A través de la lectura en voz alta. Y ese es uno de los pilares de la promoción de la lectura, por lo menos en nuestro país, y es la lectura en voz alta. Es la estrategia privilegiada dentro de la promoción de lectura. Entonces, un bibliotecario, un promotor de lectura se tiene que formar como lector en voz alta, tiene que saber leer muy bien, ¿sí? Tiene que, además de conocer los libros, por eso les decía, conformen equipos de gente lectora, que conoce y dice, un libro especial para este grupo es tal, para este otro grupo este libro del Pinocho no funciona tanto, entonces con ellos voy a leer cuento corto, voy a leer más no textos tan clásicos, sino textos contemporáneos. Con este grupo de abuelos a mí me interesaría leer crónica, porque la crónica es un texto periodístico, pero entonces también es literario y mezcla la realidad, ¿cierto?, con la labor periodística que habla de lo real, con un lenguaje muy ameno, el lenguaje de la literatura en el que te cuenta una historia, ¿cierto? Entonces miren que un buen lector podría decidir claramente qué libro seleccionar para la promoción de la lectura y escoge a su público, escoge su libro, lee en voz alta y ahí por eso vuelvo al pilar de la promoción de lectura en nuestro país, que es la lectura en voz alta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo promover la lectura? Entendiendo que la lectura en voz alta es la estrategia privilegiada, primero entonces con nuestros planes podríamos fortalecer el servicio de promoción de la lectura de nuestras bibliotecas. ¿Cómo se fortalece eso? Formando a los bibliotecarios en promoción de lectura. Yo les puedo hablar de promoción de lectura de pronto ya con más énfasis, como toda la línea que nosotros tenemos de promoción de lectura, como la lectura en voz alta, las pautas de lectura, cómo hacer selección de material impreso, cómo se planea una sesión, todo eso lo podemos mirar. Yo creo que en otra sesión, tal vez es en la presencial, en los espacios presenciales que tengamos. Sí, yo creo que sería ya porque es una formación ya como muy específica. Pero entonces yo les voy a dar aquí unas líneas generales y además porque ya vamos a pasar ahorita al plan.
que las bibliotecas tengan una oferta de programación de lectura, ¿sí? Que tengan una oferta, una programación. Hay diferentes tipos de programa. Yo no sé si ustedes conocen la hora del cuento, aquí en Colombia es muy difundida. La hora del cuento es una hora de lectura, por lo general se hace con niños, en el que se leen 2 o 3 textos y se conversa sobre ellos. Esa es la hora del cuento, es muy sencilla, es un tipo de lectura muy sencilla, que no siempre viene la misma gente. Pero de ahí podemos pasar a uno de los programas más sofisticados, que sería el club de lectura, que es las mismas personas, conformamos un club, todos somos las mismas personas siempre que vienen y leen aparte en sus casas y ya en la biblioteca lo que vienen es a conversar sobre esa lectura, a retomar aspectos de esa lectura y eso implica tener unos lectores pues ya asiduos, ¿sí? Unos lectores formados. La biblioteca entonces, su apuesta sería formar lectores, ¿cierto? Formar personas para las que la lectura tiene un valor primordial, para las que la lectura eh, pues tiene un espacio en sus vidas. Y pues inevitablemente la promoción de la lectura implica la vinculación de la comunidad, no solo para que lleguen y accedan a la oferta, sino también para que puedan participar en la construcción de esa oferta, en la construcción de esos programas, para que vayan a leer a la biblioteca pensando en otros. Luego les contaré qué son los lectores voluntarios en nuestro país, cómo han funcionado, cómo se han desarrollado. Es una apuesta muy, muy importante y muy bonita. Entonces, en ese sentido, pues la promoción de la lectura reivindica el valor de leer en voz alta, de conversar sobre lo que se lee y de leer mucho, leer, leer y leer. En Colombia no tenemos estamos haciendo un esfuerzo porque se privilegie el acto de leer. Muchas veces se hace, entonces leamos y pintemos, porque es que pintamos y entonces pintar es para que los niños no se aburran, porque es que si yo solo les leo, los niños se aburren, ¿cierto? Esa es una mirada que deberíamos empezar a irnos limpiando de esa mirada. ¿Por qué? Porque eso es asumir que la lectura, eso es no creer en la lectura, como, no, es que ellos se van a aburrir. Eso más bien pongámoslos a hacer otra cosa. Y el mensaje que estamos mandando con eso es más chévere, es más agradable, es mejor dibujar, ¿cierto? Jugar. Y claro que esas son dos actividades muy importantes para la vida, sí. Pero cuando estamos hablando de promoción de lectura, no podemos distraer a nuestros usuarios, a las personas que están participando. No podemos distraerlos y decirles, leamos, pero hagamos otra cosa en compensación. No, leamos y que esta sea nuestra compensación, leer, disfrutar ese texto. Esa es mi compensación, me leí una obra maravillosa, me divertí, ¿sí? Aprendí, ¿sí? Esa es la compensación. Ese es también otro tema que ya dentro de la promoción pues les contaré más a profundidad cómo se entiende, cómo lo desarrollamos, pero sí, el mensaje que yo les quiero dejar es que es leer, el asunto es leer, ¿m? Y leer es esforzarse, implica necesariamente eso. Pero entonces estamos encargados de formar a nuestros compatriotas, ¿cierto? En el tema tenemos una responsabilidad grande, pero que tiene también unos efectos muy, muy bonitos. Y la importancia, pues, la promoción de la lectura implica ya finalmente planear. Planear, no se puede ir a improvisar cuando se habla de promoción de lectura, hay que planear, hay que leer mucho, hay que definir un público, definir unas estrategias, practicar la lectura en voz alta, y pues hacer el esfuerzo y ejecutarlo sistemáticamente. Entonces hice una actividad de lectura hoy con 10 niños y la vuelvo a hacer el segundo semestre del año porque pues ya les hice una este semestre. Entonces no, esto es una acción sistemática permanente de conocimiento de las colecciones,
de ampliar también el acervo de lecturas, de sentir que la lectura es importante en la vida cotidiana y por eso la promoción de la lectura le apunta por lo menos a sesiones que sean semanales, ¿sí? Pero bueno, ya les contaré después de eso, que eso ya es entrar en mucho detalle. Y bueno, eso es el mensaje que quería, o como todas las lecturas el resumen de un montón de lecturas que tengo en mi cabeza sobre la lectura y la promoción de lectura. Y quisiera, pues no sé, es que si tienen alguna impresión, quisieran decir algo, compartir algo, discutir algo, no sé. Alejandra, Sí, señor, Mario. bueno, interesante los 3 pasos como derecho, como formación y el goce estético. Esta semana de Santa yo he vuelto a babear la lectura, a babear mi libro Alicia en el País de las Maravillas. Ah, súper, Claro, súper. entonces yo tenía que releer Rayuela de Cortázar o Alicia en el Sí, País de las Maravillas y privilegié Alicia. Alicia. ¿Por qué? Porque estoy enfocado en la búsqueda del tema lúdico, ¿verdad? Pero lo interesante y como vamos a pasar a la planeación, ¿verdad? Es hablar del goce estético, la lectura como goce estético. Yo estudié literatura en la universidad porque fui un lector hambriento. No fue porque yo quería ser profesor, porque quería ser escritor, sino que A porque mí también me pasó lo mismo. Yo estudié licenciatura en literatura. Sí, todo sí, eso, sí. Yo no quería ser profesora, yo lo que quería era leer, saber de así, literatura. si yo quisiera leer 10 horas al día, pero no se puede, ¿verdad? Hay que hacer cosas racionales. Pero volviendo al texto de William Ospina, es decir, si digamos el Ministerio de Educación no estimula a que el maestro se apasione por lo que enseña, y no solamente literatura, sino que física, química, matemáticas, si el profesor está convencido de que esa materia le va a cambiar la vida a uno, sería chévere porque un ciego no puede llegar a otro ciego. Muchas veces el profesor le dice, miren, aquí nos han dado que lea el Mio Cid, y el Mio Cid escrito en español antiguo, ¿verdad? O esas obras voluminosas como la Eneida y todo eso. El Quijote, que el Quijote no es lectura fácil, sino Es que súper divertido además. claro, pero hay que estar a la par del niño, ¿verdad? Entonces, el tema, volviendo a lo de William, y es que el docente, el bibliotecario, el promotor de la lectura, tiene que estar apasionado de lo que está hablando. Así como yo cuento un partido de fútbol a mis hijos, con esa misma pasión tenemos que transmitirle, digamos, a los asiduos a la biblioteca, la delicia de la lectura. Y eso es interesante lo que tú decís, privilegiar la lectura. Así como, ¿qué ponemos a hacer a los niños? Pongámonos a pintar las paredes, ¿verdad? Que manchen las paredes. Sí, pero que escriban poemas en las paredes. Privilegiar la lectura. También, Claro, claro. sí. Eso, mi Muy bien. comentario. Sí, es que a veces, sí, es bien difícil a veces, por lo menos en nuestro país, con toda la formación que hacemos a los bibliotecarios, a veces ellos tienen la idea de que la lectura es aburrida para los niños porque realmente es aburrida para ellos. Entonces no quieren dedicarse a leer, entonces, ay no, entonces leamos algo rápido y ya salgamos de eso y pongámonos a hacerlo divertido, ¿sí? Y esa mirada, pues ya los niños ya quedan con, ay, qué pereza, ahora primero nos toca aguantarnos los 10 minutos de lectura y luego sí vamos a pasar a lo chévere. Y entonces el trabajo que hacemos con la promoción de la lectura es, esto es lo chévere es leer, y lo chévere está aquí en este momento y luego que nosotros como seres humanos podamos conversar, mire que la conversación es
la tenemos todos los días, ¿cierto? Por supuesto, uno conversa con sus compañeros, habla con gente, pero la conversación es un arte que también se está perdiendo. El chat, las frases cortas, las ideas también cortas, ¿cierto? No, el sí, el no, los monosílabos, la carita feliz dice ya todo lo que tú tienes que decir, ¿cierto? Pero en una conversación sobre un texto, a ti te toca argumentar. Y por eso el ejercicio de la oralidad es tan poderoso, porque una cosa es argumentar por escrito y a mí se me facilita un resto escribir, y ahí es más fácil para mí argumentar mis ideas, pero cuando uno argumenta sus ideas oralmente y habla con otra persona y se enfrenta al rostro de la otra persona y se enfrenta a su actitud y se enfrenta a la respuesta inesperada que no tienes, allí es donde uno construye un montón de cosas también. Y entonces la lectura es un mecanismo, la lectura es un medio, no es un fin, eso sí quitémonoslo de la cabeza. No es que queremos leer porque queremos leer, no. Estamos leyendo y finalmente lo que estamos haciendo es propiciando espacios para conversar, para pensar, para crear, ¿cierto? Entonces la lectura es un medio, es un espacio que está ahí. Lo que pasa es que es un medio cargado de mucho sentido y de mucha historia. Cuando yo estoy leyendo El Quijote, no estoy leyendo la historia de un viejo loco, que sí, por supuesto también, pero estoy leyendo una, una historia, primero estoy leyendo un montón de lecturas que se habrá hecho Miguel de Cervantes Saavedra, ¿cierto? Un montón de reflexiones que él ha hecho, y lo estoy leyendo en este siglo, ¿cierto? Y lo estoy leyendo en este año de mi vida, pero esta lectura ha tenido un montón de lecturas también que la anteceden. Entonces, estoy accediendo, es un medio poderoso, pero que nos pone a pensar sobre la vida misma. Eso es lo bonito de la lectura y de los textos literarios especialmente. Bueno, muchas gracias por tu intervención, Mario. Muy enriquecedora para la conversación que teníamos. Bueno, entonces ya estamos como finalizando, nos hemos pasado un poco del tiempo, pero quiero presentarles algo. Como tenemos varias tareas, ¿cierto? Tenemos un próximo encuentro que va a ser también virtual, ¿cierto? Para que luego ustedes, ya Alexandra les contará del presencial, que es parte del plan. Este ejercicio virtual que viene con la idea de que ustedes ya vayan construyendo su plan de formación y promoción de lectura. Ustedes están viendo en pantalla, ¿cierto? Están viendo en pantalla un documento. Este documento lo elaboré para que ustedes tengan una guía. Es un instructivo que les permite ir paso a paso en la construcción de su plan de formación. Son 4 hojitas sencillas y quiero explicárselos. Así más o menos está estructurado el plan de formación de la Biblioteca Nacional. Entonces yo lo que hice fue desglosar algunas cosas y ponerles de manifiesto algunas inquietudes también allí dentro de ese texto. La idea es que se lo lean muy juiciosamente también y que a partir de las recomendaciones que se les dan allí ustedes elaboren su plan. Entonces tenemos plan de formación, hay que pensarse un nombre para ese plan de formación. Acá pues todo el plan de lectura, ¿cierto? Se llama Leer es mi cuento, pero es un plan del país, ¿sí? Ustedes van a hacer algo un poco más pequeño, que es un plan de formación en promoción de lectura. Pero yo no le quitaría la posibilidad de que le pongan un nombre, de que lo llamen de una manera más que atractiva, que le dé sentido, que recoja el sentido de ese plan que ustedes van a elaborar. Allí ya pues depende mucho de su imaginación. Entonces, bueno. Luego en ese plan debe haber una presentación, una primera parte que es una presentación. En este apartado el lector quedará informado de las generalidades del documento. Entonces, las pretensiones del plan, el marco conceptual y normativo que lo soporta, ¿cierto? Hay, no sé, si hay leyes, si hay decretos, si hay ministerios involucrados, es decir, estamos hablando del Ministerio de Cultura, pero puede ser que el Ministerio de Educación también esté involucrado en este plan, ya depende de cómo lo elaboren ustedes. Por lo general, la presentación, por más que aparezca al principio del documento, es algo que uno hace al final, porque
lo que hace la presentación es poner en contexto al lector de qué es lo que yo le estoy presentando. Si uno lo hace al principio, pues queda como incompleta. Entonces, yo les recomiendo que esta la hagan al final, pero igual que no la desdeñen porque es parte importante y constitutiva de toda la presentación de su plan. Entonces, allí está como todas estas cosas que se tienen en cuenta. Los actores implicados, el marco conceptual, y miren que ahí les pongo qué noción tiene este plan sobre la lectura y sobre la promoción de la lectura. ¿Cómo es que estamos viendo la lectura y la escritura en este plan? Y eso se debe presentar o se debe incluir en la presentación más bien. Se debe incluir en la presentación. Entendemos la lectura como derecho, como formación, como goce estético, ¿cierto? Por eso un poco hacer la formación de este día sobre lectura, para que ustedes alimenten esa presentación. Bueno, vienen los antecedentes. Ustedes ya hicieron un trabajo inicial cuando hicieron la presentación el año pasado de cómo iba el tema de lectura y bibliotecas en sus países, pero yo les recomiendo que dentro del plan sea muy claro como cuántas bibliotecas tenemos, si son bibliotecas que están en redes, cuál es la formación que han recibido los bibliotecarios, eh, qué libros tienen, no sé ustedes allá cómo estén en dotaciones, en libros. Si vamos a armar un plan de lectura, es fundamental tener muy buenas colecciones, tener textos de gran calidad en las bibliotecas públicas del país. Yo sé que estoy pensando en grande, pero si uno no piensa en grande, no hace nada. Entonces, mejor pensemos en grande, como que imagínense dotando a todo su país de grandes libros con colecciones muy buenas. Aquí en Colombia, pues las bibliotecas tienen 2.000, 3.000 libros dotados por la Biblioteca Nacional, entre los que se incluyen clásicos y autores contemporáneos. Este año va una actualización de 97 títulos. Y yo sé que en algunos casos no podemos aspirar a lo mismo, pero sí les invito a soñar también un poco a través de este plan y, y pensar también en los libros que deben tener las bibliotecas. Entonces allí hablamos de el estado de las bibliotecas, qué acciones se han adelantado en torno a lectura, si hay programas precedentes a este plan, si hay proyectos, procesos, también el marco histórico y normativo en el que el plan se realiza, ¿cierto? Volver a nombrar las leyes, si las hay, si no, pues política pública, lo que haya. El nivel de desarrollo en cuanto a su organización en red, yo les pido que por favor se piensen muy bien lo de la red de bibliotecas. Aquí hay una red de bibliotecas que lleva mucho tiempo, pero no está mal que empecemos a pensar en cómo organizarnos, cómo los bibliotecarios de sus países pueden articularse, pueden comunicarse, ¿cierto? Parte de identificar estos antecedentes es no solo con la intención de presentarlos en el documento, sino que nos permitan identificar cuáles son las necesidades a las que el plan debe apuntar, ¿cierto? Cuando nosotros sabemos en qué estamos, sabemos qué necesitamos, ¿sí? Y para dónde vamos, ¿cierto? Y ese para dónde vamos viene después, que son los objetivos. Entonces, es necesario precisar unos objetivos que primero se redactan en infinitivo, fortalecer, o sea, esas terminaciones ar, er, ir, así empiezan como la formulación de un objetivo, pero lo más importante es que sean medibles, que sean realizables, que sean realistas y en lo posible, yo aquí les digo en lo posible, por eso los invito a soñar, que lo hagamos a largo plazo, que no sea este plan lo voy a hacer yo y mi compañero y en este gobierno de turno, sino que este plan sea pensado para que a futuro sea una política pública, por ejemplo, que este plan sea pensado para que se mantenga en el tiempo. Aquí han pasado varios gobiernos y bueno, el plan Leer es mi cuento lleva algunos años, pero la idea es que que se mantenga así, salga el presidente. La idea es que este sea que esté permanente en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces lo mismo con el plan de ustedes, que sí, lo están armando ustedes, pero si ustedes se van algún día, que se mantenga. Entonces hay dos tipos de objetivos. Está el objetivo general, en el que se presentan las expectativas más amplias del plan, respondiendo a tres preguntas básicas: ¿qué se quiere lograr? ¿Dónde se quiere lograr? Y con quién y para qué, ¿cierto? Eso así se redacta, como el objetivo se redacta de manera
lógica para que responda a esas 4 preguntas. Luego vienen los objetivos específicos que responden al cómo específicamente para desarrollar ese plan, ese objetivo general. Entonces, cada objetivo responde a una sola acción. Ahí les explico cómo. Pues, yo creo que ustedes ya lo saben, pero igual se los puse allí, por si acaso. Y entonces ya después viene una reflexión que me parece importante hacer y es, teniendo en cuenta que estamos formulando un plan de formación en promoción de lectura, es necesario reflexionar sobre la necesidad de fortalecer a las bibliotecas públicas en una red de bibliotecas, en formar a los bibliotecarios y en desarrollar procesos de promoción de lectura en las bibliotecas que vinculen a las comunidades. Yo les estoy poniendo más o menos ahí como un objetivo, ¿cierto? No se los estoy dando como un objetivo para nada, pero sí les digo, fíjense en estos 4 aspectos que son importantes y que nosotros hemos tenido en cuenta dentro de nuestro plan de promoción de lectura. Entonces se los dejo ahí para que ustedes se lo piensen, sin embargo, pues lo adaptarán a sus necesidades, a la naturaleza de sus bibliotecas. Y por otro lado, que ahorita se los venía diciendo, es piensen muy bien en el equipo que va a trabajar con ustedes en el desarrollo y ejecución de ese plan. Deben ser personas comprometidas, personas lectoras, si no tienen, ojalá que tengan experiencia en promoción de lecturas, y no sé cómo estén esos niveles allá en sus países, pero ojalá puedan encontrar gente que tenga algo de experiencia, y si no la tiene, pues gente que le guste leer, que esté enamorada del trabajo con las comunidades y que tenga, ojalá, formación profesional en formación, ¿cierto? En educación. Que tenga como toda esa mirada pedagógica sobre este tema. Una cosa es ese trabajo, ese grupo que ustedes deberían conformar de trabajo, y otra cosa son los objetivos del plan. Un cuarto aspecto son las líneas de acción y las actividades. Las líneas de acción son ejes temáticos que orientan y que le dan línea a una actividad se deben poner allí, ¿cierto? Entonces, es reunir varias acciones en torno a un campo. Por ejemplo, yo les ponía unos campos acá. Está una línea de acción, puede ser fomento de lectura y escritura. Otra podría ser colección. Yo les estoy acá hablando de cualquier cosa, ustedes ya lo definirán allá. Por ejemplo, otra línea de acción podrían ser las colecciones. Dotar de colecciones a las bibliotecas públicas. Otra podría ser la infraestructura. Entonces, pensarse en la infraestructura de las bibliotecas. Ese es un tema mucho más amplio, pero bueno, digamos que es una línea de acción. Y una línea de acción de estas, por ejemplo, la línea de acción de cualificación de bibliotecarios, lo que lo pone a uno es a pensarse qué acciones debo desarrollar o adelantar para hacer efectiva esta línea de acción. Entonces, cuando hablo de cualificación de bibliotecarios, entonces debo tener unos formadores, debo desarrollar no sé, unos talleres, ¿cierto? Unos seminarios de formación. Entonces, ahí miren que es las líneas de acción lo que les permite es ir aterrizando, ya aterrizando acciones concretas, el plan de formación. Entonces, por eso son líneas y actividades. Defino la línea grande, que es un gran eje temático, y voy poniendo allá adentro las acciones que nos permiten desarrollar esa línea. Entonces, las acciones, por supuesto, deben ir en coherencia con los objetivos. Más o menos cada línea de acción sale de un objetivo específico, más o menos, ¿cierto? El seguimiento y la evaluación, pues nosotros acá en Colombia, no sé cómo sean ustedes allá, tenemos una tendencia a tener formatitis aguda. Es decir, tenemos miles de formatos para llenar miles de cosas. Si ustedes tienen la opción de desarrollar su plan, eviten al máximo tener tanta formatitis, ¿sí? Pero no los diseñen tampoco. Hay instrumentos de recolección de información que son vitales y que todo plan debería tener. Nosotros, por ejemplo, tenemos diagnósticos, listados de asistencia, soportes numéricos, formatos cuantitativos de información, de qué libros se están prestando, quiénes los prestan, ¿sí? Que es información que toca pedir, inevitablemente. Pero a veces les cuento una anécdota. Nosotros en la estrategia de promotores de lectura, nuestro primer diagnóstico tenía 20 páginas y diligenciado llegaba a tener como unas casi 50.
el primer año, eso fue en el 2013. El día de hoy, el diagnóstico de la estrategia de promotores tiene 2 páginas y media. Preguntamos lo que necesitamos. Antes estábamos preguntando hasta cuál era el esposo del bibliotecario, o sea, cosas que no necesitamos preguntar, ¿sí? Entonces, hay que preguntar en esos formatos, en esos instrumentos de recolección de información, específicamente lo que necesitemos. Evítense excederse en su capacidad para recoger información y para analizarla, además, que si van a recoger algo es porque lo van a analizar. Pero hay que pensarse, bueno, cómo hacer el seguimiento y la evaluación. Piensen siempre en evaluar sus procesos, hay que pensárselo. Y finalmente, la comunicación y la divulgación. Bueno, los instrumentos de recolección de información además son vitales porque les sirven a ustedes para presentar resultados. Y eso políticamente es súper poderoso. Tienen que poder decir cuál es el impacto del trabajo que ustedes han hecho y eso es lo que le permite tener instrumentos de recolección de información. La comunicación y la divulgación es, bueno, ahí tenemos que pensar inevitablemente en cómo hacer de este plan algo visible ante, pues, lo políticamente ante las personas que están mucho más arriba de ustedes, ¿cierto? Pero sobre todo estratégicamente para las personas que van a recibir ese plan, que van a ser beneficiadas del plan. Entonces, la comunicación y la divulgación es un aspecto importante. No es que dentro del plan deban definir un plan de comunicaciones, no, sino definir unas líneas generales para que ya después cuando ustedes estén implementando el plan puedan decirle a gente experta en comunicaciones y divulgación, necesitamos que nos hagan un plan de divulgación y comunicación, ¿sí? Pero ustedes tienen que tener claro que ese es un tema vital dentro de cualquier plan y es en el proceso, antes, durante y después. Antes de empezar, mientras estén empezando, antes de empezar deben generar expectativas, ¿cierto? Mostrar qué es lo que se va a hacer. Durante la ejecución del plan uno lo que hace es mostrar experiencias significativas, cómo se ha ido avanzando y al finalizar el plan lo que uno hace es mostrar resultados. Si este plan es pensado a largo plazo, pues con más veras debe pensarse en una estrategia de comunicación que lo mantenga vigente entre la comunidad, ¿sí? Y lo haga recordar. Y por último, les dejo allí un apartado que es muy importante, que es el presupuesto. Ustedes sabrán qué presupuesto tienen, pues la idea es que ustedes destinen unos recursos para este plan, inevitablemente eso cuesta, y entonces por cada actividad, yo se los puse acá, por cada actividad, al principio les había puesto por cada línea de acción, pero para evitarnos confusiones, me quité esa parte y dije, no, pues cada actividad tiene una tarea, ¿sí? Entonces, si voy a hacer talleres, los talleres en promoción de lectura. Entonces, si voy a hacer, esa es mi actividad, pues tengo que tener varias tareas. Una, contratar a un tallerista. Dos, pensar en los gastos de desplazamiento de ese tallerista, si va a viajar, y si no va a viajar el tallerista, pues tengo que contratar un espacio, hospedar a la gente, porque se va a formar en un seminario de 5 días o de 3 días, entonces pensar en toda la logística y todo eso va costando, y desglosar eso, el presupuesto les permite aterrizar también las cosas que ustedes necesitan. Cuando hablamos de un taller, uno a veces se queda muy en el aire y dice, esto es un taller, pero un taller que implica esto, esto, esto y esto. Y el presupuesto les ayuda a aterrizarlo. Entonces allí ponen el valor unitario, la cantidad que se necesita, el valor total, y eso les permite calcular, por supuesto, pues qué es lo que necesitan para desarrollarlo. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre este instructivo. Igual creo que es bastante claro. Hola, ¿todo claro? Sí, 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 gracias. Bueno, entonces, bueno, este es cualquier duda, igual cualquier pregunta. La idea es que ustedes me pueden consultar directamente o lo pueden hacer a través de Alexandra, que creo que es la persona que nos está direccionando toda la comunicación. Y pues ya les agradezco mucho su atención. Qué pena como todos los inconvenientes que tuvimos al principio, pero pues bueno, entendemos que hay muchas dificultades a veces de acceso. Entonces, muchas gracias por su atención y por participar. Les voy a enviar más texticos para que estén alimentando esa curiosidad que ya tienen sobre la lectura y a través de Alexandra lo haré. Entonces, un gusto conocerlos
Y pues, chaitos, les voy yo creo que ya Alexandra y ustedes ya les contarán como otras cosas que hay que tener en cuenta para las próximas. Bueno, buenas tardes después de todos estos nuevos conocimientos. Bueno, vamos a hablar acerca ya como de la parte formal del proyecto, entonces hacemos un pequeño recorrido, llevamos una actividad presencial, una actividad virtual que es en la que estamos. La siguiente actividad es una actividad virtual, pero pues ya experimentamos problemas de conexión, entonces nosotros evaluaremos cómo será la mejor forma, la mejor alternativa para hacer esta nueva actividad virtual. Sin embargo, entonces quería hablar con ustedes de fechitas. Entonces, esta actividad virtual nosotros la tenemos programada, la hablamos acá, para el 11 o 12 de mayo. Entonces, si ustedes pueden confirmarme en este momento alguna de las dos fechas, sería muy bueno. Sin embargo, pues yo les enviaré un correíto con las fechas para ir hablando acerca de su participación pues en estos días. Por nuestra parte, el 11 estaría bien. El 11, perfecto. Sí. Salvador. Máxima, ¿tienes alguna fecha ¿Qué fechas o esperamos a consulta? 11 la o cita 12 de mayo. Dame un minutico. Vale. Ale, 11 de mayo está bien. El 11 de mayo. no habría. Ajá. Listo, perfecto. Ahora, nosotros vamos a enviarles, como les comentó Alejandra, el documento que les acaba de exponer. Entonces, estamos pensando que, bueno, estamos un poco cortos de tiempo, pero podríamos ir avanzando un poco. Si quieren, de aquí al 27 de abril, como fecha tentativa, pueden ir enviándonos los avances que vayan teniendo para que Alejandra pueda ir evaluando cada uno de estos y así pueda comunicarse con ustedes y como hacer una pequeña asesoría de lo que llevan y si van bien encaminados o no con el plan. Entonces, si les parece, el 27 pueden enviar los primeros avances o antes y dejamos un plazo del 3 de mayo al 11 o 12 de mayo para que Alejandra evalúe antes de la siguiente actividad virtual. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Sí, de acuerdo. Listo, perfecto. Ahora, la actividad número 4, como lo habíamos hablado en la primera actividad presencial, es el seminario presencial que se va a realizar acá en Colombia. Ya tenemos fechas, les estábamos debiendo las fechas, pero ya la tenemos. Las fechas serán del 22 al 26 de mayo. Se va a realizar en Zipaquirá. En Zipaquirá, acá en Cundinamarca. Entonces, ¿Dónde? En Colombia. Sí, pero ¿dónde? ¿De ahí de Bogotá para dónde? sí, esto queda más o menos como a media hora, 1 hora de Bogotá. Perfecto. Listo. Entonces es para que ustedes por favor lo contemplen en sus agendas. Va a ser del 22 al 26 de mayo. Como saben, el mecanismo APC, la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia, va a financiar esta actividad y financia una movilidad por país. Entonces ustedes ya conocen cómo es la movilidad. Pues igual pues a partir del momento vamos a dar inicio a la parte logística y
y vamos a solicitar los documentos. Entonces, por favor, para que tengan presente quién va a ser la persona que va a viajar y nos comente con tiempo, igual yo voy a estar comunicándome con ustedes. Creo que por el momento no es nada más, entonces confirmo fechas. 11 de mayo haremos comunicación o videoconferencia con ustedes para adelantar el proceso del plan que se ha venido teniendo. Del 27 al 3 de mayo nos envían los avances que tengan. De mayo, del 27 de abril al 3 de mayo nos envían los avances y del 22 al 26 de mayo será la actividad presencial acá en Colombia. ¿Listo? Ok. Listo, listos. Perdónenme un segundito, a mí se me olvidó hacer algo que es muy importante cuando yo cierro mis actividades de formación, y es que les quiero leer un poema. Es un poema de un escritor colombiano que es Carlos Castro Saavedra y se llama La poesía. La poesía es verdad, está sobre la tierra como un árbol, y quien no la siente ni la ve es porque no está sobre la tierra. La poesía es miel, aceite, sangre, comida, esperma, biología, hombres que pasan a caballo y mujeres que barren y que cantan. Prometeos no existen, existen labradores encadenados. La cabeza del padre no es de nieve, sino de canas y años. Los duraznos son rojos y amarillos, el pescador huele a pescado, la india huele a india, la caña es caña y el arroz es blanco. Los muertos y las hojas caen en las praderas y en las camas. El clavel se levanta en los cuchillos y en las trenzas. Los mendigos del mundo tienen patria y agitan la bandera en su mano. El pan y las revoluciones nacen del trigo y de los panaderos. Entre los ojos de los bueyes hay paisajes con robles y palomas. Los muchachos conversan con sus novias y se mueren de amor y de balazos. Crecen los niños y los lirios. El mayordomo limpia su escopeta y la noche de América enciende velas en los ranchos. ¿Quién duda de la luz? ¿Quién no ha sentido el golpe de una pala? ¿Quién no ha visto pájaros rojos entre las ramas de los abedules? La poesía es verdad, está sobre la tierra como un árbol, y quien no la siente ni la ve es porque no está sobre la tierra. Carlos Castro. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Carlos qué, Alejandra? Con mucho amor. Carlos Saavedra. Saavedra es un escritor colombiano de Antioquia. Entonces quería darles ese pequeño regalo. Muy lindo. Y bueno, quería contarles... ¿Cómo? Lo de Lorca lo escuchamos entrecortado. Es una conferencia que él dio, ¿verdad? Sí, yo se los puedo enviar. Se las tengo en Word. Y se las puedo enviar. Mejor dicho, yo les voy a enviar un montón de textos para que se pongan a leer. ¿Listo? Una consulta. Bueno, Muchas gracias, Muchas Alejandra. gracias. ¿Me escuchan? dime, Máxima. Sí. Mira, lo siguiente, creo que me saques de duda de este detalle que tenemos que hacer el proyecto o el perfil de proyecto que nos acabas de explicar. ¿Va a ser una propuesta que lo tenemos que hacer sí, o simplemente es un diseño que posiblemente después lo ejecutemos si tenemos presupuesto? ¿O es que es ya un compromiso con la entrega de ese proyecto, ya es un compromiso para que lo desarrollemos? Pues mira, Máxima, recuerda que en el proyecto quedó como finalidad o como objetivo la creación de este plan, ¿sí? La parte de la realización o de que ustedes lo den a conocer y esto ya sería un proceso más adelante. Sin embargo, lo que nosotros vamos a intentar con el proyecto es que ustedes avancen en la formulación de este. Súper, gracias. Gracias, esa era mi duda. Pues, Alexandra. la idea es que, señor. Una cosita, buenas tardes. Fernando Nivia de APC Colombia. Solo para Máxima es acordarnos el ejercicio de formulación que hicimos y los indicadores y los objetivos que establecimos para cada uno de los países.
Entonces, digamos, todos estos avances responden es en función de esto que nos propusimos aquella tarde en ese salón allá cuando hicimos la formulación. Te conocí. Sonó a bolero. Aquella tarde cuando te conocí. También les quería contar que el seminario presencial al que ustedes van a asistir es un seminario que se llama Biblioteca Escuela. Allí lo que nosotros hacemos es formar a los bibliotecarios en lectura en voz alta, selección de repertorios, les damos una metodología de trabajo para que ellos tengan una articulación con la biblioteca, de la biblioteca con una institución educativa y un grupo de trabajo de niños, ¿sí? Entonces lo que hacemos prácticamente son 5 días de trabajo, empezamos a las 2 de la tarde y terminamos al mediodía, empezamos a las 2 de la tarde un lunes y terminamos a las 2 de la tarde el viernes, y lo que hacemos es leer textos académicos, leer textos literarios, hacer una práctica de lectura en voz alta con grupos de niños, hacer unas reflexiones también sobre la lectura. Allí hay diferentes tipos de textos y finalmente como presentarles toda la metodología de biblioteca escuela. Es una formación continuada que la idea de esa formación es que los bibliotecarios implementen un proyecto en sus bibliotecas durante todo el año. Entonces, pues se van a encontrar allí con bibliotecarios que tienen mucha experiencia, van a conocer cuáles son los perfiles que hay aquí en Colombia y también pues vernos en acción en el tema de promoción de lectura. ¿Listo? Entonces, invitadísimos para que estén los 5 días y logren cuadrar su agenda. Fernando, ¿tienes algo más que decir? No, lo único es pues saludarlos. He estado aquí pendiente y escuchándolos toda la mañana. Es un gusto volver, así sea, verlos por este medio, Máxima, Mario. Bueno, yo creo que también por ahí nos escucha. Y simplemente pues es agradecerles la posibilidad de confirmar con la suficiente antelación la participación de los delegados. Como Alexandra lo indicaba, pues desde la agencia vamos a cubrir financieramente la actividad, por lo cual el procedimiento será muy similar a lo que hicimos el año pasado, la documentación que ustedes nos envían. Entonces ya pues con el Ministerio de Cultura estaremos enviándoles toda la información pertinente y la solicitud de confirmación para nosotros desde la agencia de cooperación poder cumplir nuestro compromiso financiero. Entonces sería nada más eso y pues no, un gusto volverlos a ver y saludarlos aunque sea por este medio. Un abrazo, Fernando, un abrazo. Saludos, Fernando. Gracias. Bueno, entonces yo estaré como armando varios correos para que ustedes estén enterados de cada una de las actividades. Les volveré a enviar lo que corresponde al proyecto, los indicadores y toda esta parte, pues para que volvamos a estar al tanto de lo que hemos hecho y de lo que se va a venir. Y pues tomaré también los documentos que me va a enviar Alejandra para compartírselos y estamos en comunicación constante respecto al proyecto. Muchas gracias a ustedes por asistir y espero que tengan buena tarde. Gracias igualmente. Saludos de Bolivia. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Gracias.